Muy buenas noches. Le habla el doctor Ángel Luis Enquis Ortiz. Soy autor de un libro titulado Crónica, Reflexiones y Poemas que próximamente se estará presentando en la Casa Sede de la Cultura de Maunabo. En el proceso de investigación para escribir estas crónicas costumbristas, estuve entrevistando a la profesora Miriam Rodríguez Rosarios, quien es la presidenta del seminario que se alberga en este edificio. La doctora Rodríguez Rosario, al narrarme sobre los primeros años del surgimiento del movimiento evangélico en Maunabo, hizo referencia a un instrumento llamado marímbola. Descubrimos que hace aproximadamente unos 80 o 90 años en Puerto Rico no se conoce por la mayor parte de los puertorriqueños. Sin embargo, el mismo representa una de las contribuciones más grandes del pueblo esclavo africano en el Caribe, pero particularmente en Puerto Rico. Cuando llegó al área del Caribe, el instrumento no es lo que es hoy en día o lo que llegó a ser en la época del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Se conocía como la zanza y era un instrumento melódico, con muchas lengüetas que permitían utilizarse con ese carácter. Posteriormente, y los libros nos dicen que principalmente en Cuba, se convirtió en un instrumento de acompañamiento. Sus características principales son una serie de flejes o lengüetas de metal afinadas en forma de círculo de quinta, que se utilizan para acompañar, y a la misma vez la caja presenta la posibilidad de ser utilizado como instrumento de percusión. Inicialmente fue utilizado en acompañamiento para los instrumentos de cuerda. Por ejemplo, los tríos, agrupaciones como tríos, sextetos y cuartetos. Eventualmente el instrumento llega a todas las áreas del Caribe y se extiende a algunas partes de Sudamérica, de Centroamérica. Es una gran lástima que en este momento este instrumento haya desaparecido completamente de la memoria del pueblo puertorriqueño. Por tal razón, nos proponemos en este momento anunciar lo que consideramos el redescubrimiento de la marímbola, sin ninguna pretensiones particulares, pero con el interés muy especial que el pueblo de Puerto Rico reconozca la gran importancia al mundo de la música puertorriqueña que hizo el pueblo africano, viniendo aquí como esclavos y haciendo todas estas grandes contribuciones que nosotros hoy en día resultamos ser beneficiarios de las mismas. Una de las personas que me dio información inicial sobre este instrumento fue el reverendo Octavio Ortiz. El reverendo Octavio Ortiz es un maunabeño que vivió para una época en que este instrumento era utilizado. Él me construyó un modelo inicial que resultaba ser una marímbola de un gran tamaño. Eventualmente he encontrado en mis estudios sobre este instrumento que en Puerto Rico se fabricaba de diferentes tamaños, y esta era una de sus características, esta variedad en el tamaño de la construcción. Aquí tenemos ilustrando lo que es una marímbola moderna, muy parecida a la marímbola original. Fue construida por el ingeniero Lemuel Ortiz bajo la dirección del reverendo Octavio Ortiz, quien es su padre. También pueden ver una foto, esta foto, que es la de un grupo religioso denominado Defensores de la Fe, en sus orígenes en el pueblo de Calzada, donde se ve claramente el instrumento de la marímbola que se utilizaba con la guitarra y otros instrumentos muy populares en los campos de Puerto Rico. Yo quisiera que el reverendo Octavio Ortiz nos dijera unas breves palabras sobre qué recuerda de lo que fue el instrumento de la marímbola en sus tiempos. Estamos hablando de 95 años en el pasado, 95 o 80 posiblemente, de los cuales él tenga memoria. Reverendo Ortiz. La marímbola era un acompañamiento de los demás instrumentos que se tocaban. Y entonces, pues, eso provocaba una armonía muy agradable
a los oídos y realmente le daba mucha vida a la música y al ambiente, y eso era un ayudamiento grande de la congregación cuando se tocaban esta marimba, que concordaba con las notas de los demás los demás medios de música que se usaban en el culto. Por eso, ahora, en este tiempo, seguramente no se consiguen los instrumentos, o sea, los metales de aquel tiempo, pero es probable que en algún lugar donde se venden cosas para música se puedan conseguir los metales para que se oigan bien como se oían cuando hicieron las marímbolas en aquella época. Este instrumento, según usted me explicó, don Octavio, era construido por los propios campesinos. Sí, los campesinos, gente joven allí, averiguaron alguna cosa y produjeron las marímbolas. Y entonces el metal de las que producían la música, pues era un metal específico para eso. Yo me acuerdo que tenían como color como de cobre o de un metal claro, sí, y era metal duro, sí, de modo que cuando lo tocaban con el dedo se oía muy bien, sí, se oía bastante fuerte, y eso pues le daba vida a todos los instrumentos músicos que se tocaban. O sea, la música se oía fuera del lugar y la gente pues cantaba con mucho gozo por el acompañamiento de este instrumento, y los cultos resultaban muy nutridos porque la gente le gustaba ese tipo de música. Y yo estoy seguro que ahora, en este tiempo, si se construyeran este tipo de instrumentos, la gente iría para oír, y seguramente que se harían miembros de las iglesias para disfrutar de la música, del sonido de estos instrumentos. Sí, me cuenta la doctora Miriam Rodríguez, que fue la primera persona que me mencionó en el curso de mi investigación para escribir el libro, que este instrumento producía un sonido muy especial, muy agradable al oído, que se ejecutaba con una armonía perfecta con los otros instrumentos. Sí. Y que hacía el papel del bajo, que en esa época no había un bajo como tal, y esa era la función que tenía el instrumento en estos grupos musicales tan talentosos de esa época, dentro y fuera de la iglesia, sí, en toda la campiña maunaveña, sí, el pueblo que tanto usted como yo amamos de una manera muy especial. Muchas gracias, reverendo Ortiz. Ha sido un gran placer tenerlo con nosotros y esperamos que su contribución sirva para que este instrumento vuelva a conocerse en Puerto Rico. La marímbola puertorriqueña. Ustedes están observando la marímbola que yo he denominado la marímbola puertorriqueña. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico este instrumento tuvo unas características particulares. Y una de sus características particulares era que era construido en diferentes tamaños. Como pueden observar, consiste en una caja acústica con una serie de lengüetas que producen sonidos y que están afinadas en forma de círculos de quinta, lo cual posiblemente haga fácil su ejecución para una persona que conozca el instrumento del acordeón en su mano izquierda. En este lado pueden observar una congregación religiosa, en aquella época los defensores de la fe, en Maunabo, en la década de los 30, donde aparte de utilizar los instrumentos típicos de la época, también tenían como parte de ese set musical la marímbola como un instrumento básico, como bien nos describió el reverendo Ortiz.
Estamos hablando de una época muy bonita, años idos en Puerto Rico, donde no había muchos recursos materiales, pero sí había mucho talento, mucha espiritualidad. Esta congregación, fundada por la reverenda Ignacia Ortiz en los años 30, aún permanece. Y en el libro de las Crónicas, nosotros estamos relatando su historia, que junto con la historia de esta congregación ha surgido la historia de la marímbola, el redescubrimiento de la marímbola, gracias a la doctora Miriam Rodríguez, quien por primera vez me habló de este instrumento en mi investigación, y también al reverendo Octavio Ortiz, quien ha tenido un interés muy especial en describirme cómo fue este instrumento, cuál fue su experiencia, y a ello le hacemos un gran reconocimiento. Como les había dicho previamente, fue la doctora Miriam Rodríguez Rosario quien me puso a mí en contacto inicialmente con el instrumento de la marímbola. Gracias a ella descubrí esta gran aportación del elemento afro-antillano a la cultura musical puertorriqueña. La doctora Rodríguez me habló de unos momentos históricos en la fundación de la Iglesia Defensores de la Fe de Maunabo, en que el grupo musical constaba con un instrumento de una singular sonoridad, muy admirado. El nombre en su comienzo no lo pudimos determinar. Fue la profesora Rundilda Rodríguez quien nos dio la información. Descubrimos el instrumento entonces de la marímbola, un instrumento que está perdido en la historia musical de Puerto Rico por más de 80 años. Miriam Rodríguez, profesora Miriam Rodríguez, nos va a hablar un poco sobre este instrumento, sus experiencias de la niñez. Yo le contaba a mi primo Ángel Senkis que yo acostumbraba a ir a Maunabo, allá al barrio La Calzada, con mi papá, porque como él era el superintendente de los Defensores de la Fe, él visitaba regularmente la capilla que estaba allá en una loma. Y toda la vida a mí me ha gustado la música y he estado en contacto, porque yo empecé a aprender música cuando yo tenía 7 años. Así es que podía apreciar la calidad de la música que tenían en la iglesia. Allá arriba se cantaba muy bonito, los hermanos cantaban varios himnos. Yo recuerdo, por ejemplo, que cantaban a Jesucristo ven sin tardar, y muchos son los millones, y cantaban varios coritos. Y tenían un conjunto de música que para mí es inolvidable. Tenían guitarra, 4 mandolinas, tenían un tipo de acordeón, y se destacaba un instrumento que hacía las veces de un bajo. Era una caja de madera que tenía, en vez de cuerdas, unos flejes. Y a mí, como me gustaba la música, aunque yo era pequeña en esa época, podía apreciar la sonoridad de aquel instrumento, y se llamaba marímbola. Y sonaba, hacía las veces como de un bajo, y yo nunca lo olvidé. Es cierto que con el correr de los años no volví a ver el instrumento, pero siempre lo recordaba por la sonoridad que tenía y por el efecto que daba. Y donde quiera que yo veía que hablaban de instrumentos de Puerto Rico, yo preguntaba. En algunas ocasiones me podían hablar algo, en otras ocasiones no. Pero nunca lo veía, por ejemplo, por televisión, ni lo veía por radio. Y por eso cuando mi primo me preguntó qué yo recordaba, pues yo quise traerle eso como uno de los recuerdos. Lo bonito que cantaban los himnos allá arriba en la calzada cuando yo iba, y además de eso, el efecto de ese instrumento. De ahí es que viene que nos hemos puesto a tratar de investigar algo más sobre él. ¿Tú quieres saber algo más, Ángel? Bueno, Miriam, el doctor Octavio Ortiz me dio muchísima información. En realidad me interesaba mucho escuchar cuáles fueron tus memorias, las emociones asociadas a esta época tan hermosa de Puerto Rico. Y yo creo que con lo que nos has dicho es suficiente. Muchas gracias. Y para terminar con esta presentación de la marímbola en los tiempos modernos, tenemos a Nora Cruz, su hermano y su nieto. También con el acompañamiento del doctor Senkis en la marímbola.
Después de aproximadamente unos 90 años, se toca la marímbola por primera vez en Guayama y confiamos que en un futuro continuaremos haciéndolo. Muchas gracias por su atención. Graffiti Film. We are the best in town. Film check.